No fue un pensamiento dramático, fue silencioso, de esos que llegan cuando todos duermen y uno se queda mirando al techo, repasando la vida como si fuera una película que ya pasó. A los 50, muchos no sienten rabia, sienten cansancio, el cansancio de haber cumplido con todo, y aún así preguntarse, ¿era esto? Tal vez tú también lo sentiste, no porque hayas fallado, sino porque la vida no resultó como prometían. Trabajaste, cuidaste, aguantaste, cediste, fuiste responsable, y un día te diste cuenta de que nadie te preguntó si estabas bien. Si esta frase te resulta familiar, quédate hasta el final de esta historia y dale like ahora, porque no es casualidad que estés escuchando esto. A los 50, él no estaba en ruinas. Tenía experiencia, historias, cicatrices, pero también tenía algo peor que el fracaso, la sensación de haber llegado tarde a sí mismo. Miraba atrás y pensaba en lo que no hizo. Miraba adelante y pensaba que ya no había tiempo, y en ese punto exacto, mucha gente se rinde sin hacer ruido. Siguen viviendo, pero por dentro se apagan. Lo más duro no era la edad, era la idea repetida 1000 veces. Ya no empiezo de nuevo. Eso era para antes. Ahora solo queda aguantar. Nadie se lo dijo en voz alta. La sociedad no necesita hacerlo. Lo insinúa todo el tiempo. Pero aquí viene algo que casi nadie cuenta. Ese pensamiento no nace de la verdad. Nace del miedo disfrazado de realismo, porque llegar a los 50 no significa que el camino terminó. Significa que por primera vez sabes quién eres y quién ya no quieres ser. El giro no fue externo. No ganó la lotería. No cambió todo de un día para otro. El giro fue interno, sutil, incómodo. Un día dejó de preguntarse, ¿qué perdí? Y empezó a preguntarse, ¿qué todavía es mío? Y esa pregunta cambia todo. Si has llegado hasta aquí, comenta sigo, porque esta historia no habla de empezar de cero. Habla de continuar con conciencia, algo que solo quien ha vivido lo suficiente puede hacer. A los 50 no terminó su vida. Empezó algo más honesto. Y tal vez, solo tal vez, este sea también tu punto de giro. Hay un tipo de dolor que no se nota, no grita, no se queja, no pide ayuda. Es el dolor de quien siguió adelante cuando era más fácil rendirse. El dolor de quien aprendió a ser fuerte porque no tenía otra opción. A los 40, 50 o 60 años, ese dolor no viene de un solo fracaso. Viene de la acumulación, de años de hacer lo correcto, de cumplir expectativas, de sostener a otros mientras se dejaba a sí mismo para después. No es tristeza constante, es algo más sutil, una especie de peso interno que aparece en momentos inesperados, cuando el silencio es largo, cuando termina el día, cuando nadie está mirando. Tal vez no puedas explicarlo con claridad. Solo sabes que algo ya no encaja como antes. No es falta de gratitud. No es ingratitud con la vida. Es conciencia. Porque llega un momento en que uno se da cuenta de que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y esa comprensión duele, pero también despierta. Este dolor no tiene nombre fácil. No es depresión. No es crisis. Es la sensación de haber postergado demasiado lo que uno era para poder ser lo que otros necesitaban. Y lo más difícil no es lo que pasó, es lo que no pasó, las decisiones que no se tomaron, las palabras que se tragaron, los caminos que parecían imposibles en ese momento, y ahora parecen lejanos. Nadie te enseñó a llorar eso, porque no es una pérdida visible, es una pérdida interna. Aprendiste a seguir, a adaptarte, a no molestar, y fuiste bueno en eso, tan bueno que un día te diste cuenta de que te habías vuelto experto en aguantar, pero principiante en escucharte. Este tipo de dolor no pide lástima, pide respeto. Respeto por todo lo que hiciste con lo que sabías en ese momento. Respeto por la versión tuya que tomó decisiones difíciles para proteger, sostener o sobrevivir, porque no fue debilidad, fue resistencia.
Pero la resistencia constante también cansa. Hay una fatiga que no se va con descanso, no se arregla con vacaciones, no se cura durmiendo más. Es la fatiga de vivir desconectado de lo que uno siente para poder cumplir con lo que se espera. Tal vez por fuera todo está bien. Trabajo, familia, rutina. Pero por dentro hay una pregunta que vuelve una y otra vez, aunque intentes ignorarla. ¿Y yo en qué momento quedé? No lo dices en voz alta, porque no quieres parecer ingrato, porque otros lo pasan peor, porque siempre hay alguien que necesita más. Y así, sin darte cuenta, minimizas tu propio dolor. Pero aquí está la verdad que casi nadie dice. Tu dolor no es inválido solo porque no sea visible. No necesitas haberlo perdido todo para sentirte vacío. No necesitas tocar fondo para sentir que algo falta. Sentirte así no te hace débil, te hace humano y consciente. Este dolor aparece cuando la vida deja de ser automática, cuando ya no te conformas con solo cumplir, cuando algo dentro de ti empieza a pedir coherencia. No es una crisis de edad, es una crisis de sentido. Y suele llegar cuando ya no tienes energía para fingir que todo está bien. La sociedad te enseñó a seguir adelante, pero no te enseñó a detenerte a preguntar si ese adelante todavía tenía sentido para ti. Por eso este dolor es tan silencioso, porque no encaja en discursos motivacionales vacíos, porque no se arregla con frases rápidas, se atraviesa con honestidad. Aceptar este dolor no significa rendirse, significa dejar de huir, significa reconocer que hay partes tuyas que quedaron esperando, no para reprocharte, sino para ser escuchadas. Y aquí hay algo importante. Este dolor no llega para castigarte. Llega cuando ya tienes la madurez suficiente para sostener la verdad sin romperte. Llega cuando ya no necesitas demostrar nada. Cuando ya no buscas aprobación constante. Cuando estás listo para mirarte sin máscaras. Eso es fortaleza. Aunque no se sienta así al principio. Si esta parte de la historia te incomoda un poco, está bien. No es cómoda, es real. Porque sanar en esta etapa no empieza con entusiasmo. Empieza con validación, con permitirte decir, aunque sea en silencio, esto me dolió, esto me cansó, esto ya no quiero seguir cargándolo igual. No para culpar a nadie, no para cambiar el pasado, sino para dejar de cargarlo solo. Este dolor silencioso no es el final. Es el punto donde empieza algo más honesto. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque una parte de ti ya no quiere seguir sobreviviendo en silencio. Hay una mentira que se aprende sin que nadie la diga en voz alta. No está escrita en ningún lugar, pero se repite de 1000 formas distintas a lo largo de la vida. Una mentira silenciosa, aceptada, normalizada. La mentira de que después de cierta edad ya no corresponde cambiar. No te lo dijeron directamente. Lo aprendiste observando, en comentarios sueltos, en miradas, en frases aparentemente inofensivas como, eso ya no es para nosotros. Ahora hay que conformarse. Ya fue. Y poco a poco, esa idea se instala, no como un golpe, sino como una rendición lenta. La sociedad admira la juventud porque representa potencial, pero se olvida de algo esencial. El potencial sin conciencia es solo impulso. La conciencia sin permiso es lo que realmente asusta. Por eso cuando llegas a los 40, 50 o 60, el mensaje cambia. Ya no te empujan a soñar. Te empujan a no incomodar, a mantener lo que hay, a no mover demasiado, a no hacer preguntas incómodas. Y entonces aparece la ilusión más peligrosa de todas. La idea de que el tiempo vivido es una desventaja. Te hacen creer que la experiencia te vuelve lento, que la profundidad te vuelve complicado, que pensar demasiado es un problema. Pero no lo es. Lo que pasa es que una persona consciente no es fácil de manipular. No corre detrás de todo. No se impresiona con promesas vacías. No compra cualquier narrativa. Y eso incomoda. Por eso te dicen, de muchas maneras, que ya no es momento, que es tarde, que deberías sentirte agradecido,
y quedarte quieto. Pero aquí está la verdad que rara vez se dice. No es que sea tarde. Es que ahora ya no aceptas cualquier cosa. Antes tenías energía, ahora tienes criterio. Antes tenías tiempo, ahora tienes claridad. Antes probabas sin pensar, ahora eliges con intención. Eso no es pérdida, es evolución. La ilusión social quiere que creas que cambiar significa empezar de cero, que revisar decisiones es fracasar, que cuestionarte es ingratitud. Y no, cambiar no siempre es huir, a veces es regresar a uno mismo. El problema es que nadie habla de los cambios silenciosos, esos que no se anuncian, los que no buscan aprobación, los que no necesitan aplausos. Cambios internos, cambios de límites, cambios de mirada. Porque esos no venden, no son espectaculares, pero son los que realmente transforman una vida. La sociedad celebra al que llega lejos, pero no sabe qué hacer con quien decide ir profundo. Por eso, cuando sientes que ya no encajas del todo, no es porque estés fallando, es porque dejaste de encajar en un molde que ya no te representa. Y aquí aparece otra ilusión peligrosa. Pensar que quedarte donde estás es estabilidad. Pero estabilidad sin sentido se convierte en desgaste, en rutina vacía, en resignación elegante. No todo lo estable es sano. No todo lo conocido es correcto. Y no todo lo que funciona te hace bien. Aceptar eso no te convierte en una persona inconforme. Te convierte en alguien honesto. Honesto con lo que siente, con lo que necesita, con lo que ya no quiere seguir sosteniendo solo por costumbre. La sociedad te premió por adaptarte, pero nunca te enseñó a preguntarte si esa adaptación te costó demasiado. Y cuando finalmente lo haces, aparece el miedo. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si debería haberlo hecho antes? ¿Y si ya no vale la pena? Ese miedo no es tu enemigo. Es solo la señal de que estás saliendo del automático. Porque cuando uno vive de verdad alineado, el miedo aparece, no para detenerte, sino para asegurarse de que estás despierto. La gran ilusión es creer que los mejores años ya pasaron. No pasaron, se transformaron. Ahora no buscas impresionar, buscas coherencia. No buscas correr, buscas dirección. No buscas validación externa, buscas paz interna. Y eso cambia las reglas del juego. Tal vez no vas a vivir todo lo que imaginaste a los 20, pero puedes vivir algo mucho más real ahora. Algo que no necesita demostración, algo que no depende de aprobación, algo que se sostiene desde dentro. Romper con la ilusión social no es rebelarse contra el mundo. Es dejar de pelear contigo. Es entender que no estás atrasado, estás listo, listo para elegir con más conciencia, para soltar lo que ya no suma, para quedarte con lo esencial. Y si esta parte de la historia te incomoda un poco, es buena señal. Significa que una vieja creencia está perdiendo fuerza, porque no es tarde, nunca lo fue, solo que ahora ya no estás dispuesto a vivir una vida que no te representa. Hay un momento en la vida en que el dolor deja de ser un enemigo y empieza a ser un mensaje. No llega con gritos, llega con cansancio, con una sensación persistente de que algo ya no puede seguir igual. Durante mucho tiempo te enseñaron a interpretar el malestar como un error, como una señal de que algo falló, de que tomaste malas decisiones, de que te equivocaste de camino. Pero no siempre es así. A veces, el dolor aparece cuando ya no puedes mentirte, cuando la versión que construiste para sobrevivir deja de sostener a la persona que ahora eres. Y eso no es fracaso, es conciencia. Porque solo quien ha vivido lo suficiente puede sentir este tipo de incomodidad profunda. No es ansiedad juvenil, no es confusión, es claridad que todavía no sabe cómo expresarse. La herida que hoy duele no siempre nació de un golpe. Muchas veces nació de la repetición, de decir sí cuando querías decir no, de adaptarte para no perder, de callarte para mantener la paz. Y durante años funcionó. Te permitió avanzar, construir, cumplir.
Pero llega un punto en que lo que antes protegía empieza a pesar. Ese peso no significa que elegiste mal, significa que elegiste lo mejor que podías con la conciencia que tenías en ese momento. Y eso merece respeto, no juicio. El problema es que solemos mirar el pasado con los ojos del presente. Nos exigimos decisiones que solo podrían haber nacido de una conciencia que todavía no teníamos. Eso es injusto. La herida no está ahí para reprocharte nada. Está ahí para mostrarte que creciste. Porque si hoy duele lo que antes no dolía, no es porque estés peor, es porque estás más despierto. Antes no sentías porque no podías. Ahora sientes porque puedes. Este reencuadre lo cambia todo. El cansancio emocional deja de ser una señal de debilidad y se convierte en una señal de saturación. La tristeza deja de ser un problema y se convierte en una invitación a revisar. La incomodidad deja de ser enemiga y se vuelve guía. No todo lo que incomoda debe ser eliminado. Algunas incomodidades vienen a reordenar. La sociedad te empujó a resistir, a aguantar, a seguir, y tú lo hiciste. Por eso estás aquí. Pero ahora el llamado es distinto. Ya no se trata de resistir más. Se trata de escuchar mejor. Escuchar al cuerpo que se cansa más rápido. Escuchar a la mente que ya no quiere ruido. Escuchar a la emoción que pide coherencia. Eso no es rendirse, es madurar. La madurez no es volverse duro, es volverse honesto. Honesto con los propios límites. Honesto con lo que duele. Honesto con lo que ya no se quiere seguir sosteniendo solo por costumbre o miedo. La herida señala el lugar donde necesitas hacer un ajuste interno. No para destruir lo que construiste, sino para habitarlo de otra manera. Tal vez no necesitas cambiar toda tu vida. Tal vez solo necesitas dejar de traicionarte en los pequeños detalles. Dejar de decir que estás bien cuando no lo estás. Dejar de minimizar lo que sientes. Dejar de postergarte indefinidamente. El reencuadre emocional no promete felicidad inmediata. Promete alivio. El alivio de dejar de pelear contigo. Dejar de exigirte ser quien ya no eres. Dejar de cargar culpas que no te corresponden. Cuando entiendes que la herida es información, algo se afloja por dentro. La culpa pierde fuerza, el autoataque se calma, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes por dónde empezar. Este tipo de esperanza no es eufórica, no grita, no corre. Es una esperanza sobria, tranquila, que no necesita pruebas externas. Es la esperanza de saber que no estás roto. Estás en proceso de alinearte. Y eso cambia la forma en que te miras, la forma en que interpretas tu historia, la forma en que entiendes lo que viene. El pasado deja de ser una carga y se convierte en contexto. El presente deja de ser una prisión y se vuelve un punto de ajuste. El futuro deja de ser una amenaza y se transforma en posibilidad. No porque todo vaya a ser fácil, sino porque ahora ya no caminas en contra de ti. La herida no te define, te orienta, y cuando dejas de verla como un error, empieza a cumplir su verdadera función: ayudarte a vivir con más verdad, más coherencia y más paz. Ese es el giro interno que nadie aplaude, pero que lo cambia todo. Hay un tipo de voz que no grita, no convence a la fuerza, no necesita elevar el volumen para ser escuchada. Es la voz de quien ya pasó por suficiente como para no tener que demostrar nada. Esa voz no promete atajos, no vende soluciones rápidas, no seduce con frases espectaculares. Habla despacio, con pausa, con verdad, y cuando aparece, algo dentro se aquieta, porque la autoridad silenciosa no nace del control, nace de la coherencia, de haber vivido, de haber errado, de haber aprendido sin alardes. A cierta edad, uno deja de respetar a quien sabe hablar bonito y empieza a escuchar a quien sabe sostener. Sostener el silencio, sostener la incomodidad, sostener la propia historia sin maquillarla. La autoridad silenciosa no necesita imponerse porque no compite. No busca seguidores. No necesita aprobación constante.
está anclada. Por eso transmite calma. No habla desde la urgencia, habla desde la claridad. Y esa claridad se siente. La sociedad está llena de voces que empujan, que exigen, que ordenan qué hacer, qué sentir, qué lograr. Pero llega un punto en que uno se cansa de ser dirigido y empieza a buscar orientación, no instrucciones. La autoridad silenciosa no te dice qué camino tomar, te ayuda a ver mejor, no invalida lo que sientes, no minimiza tu cansancio, no romantiza tu dolor, lo reconoce, porque quien tiene autoridad real no necesita negar la experiencia del otro para afirmarse. Habla sin prisa, porque no teme perder tu atención. Sabe que quien necesita escuchar se quedará. Esa voz entiende algo fundamental, que la vida no se ordena desde afuera hacia adentro, se ordena desde adentro hacia afuera. Por eso no presiona cambios, no empuja decisiones, no promete transformaciones instantáneas. Invita a la coherencia, a mirar con honestidad lo que hay, a aceptar lo que no se puede cambiar, a hacerse cargo de lo que sí. La autoridad silenciosa no juzga el pasado, lo integra, no pelea con lo que fue, lo reconoce como parte del camino, porque sabe que nadie llega hasta aquí sin haber hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Y esa comprensión genera respeto, no el respeto que se exige, el respeto que se despierta. Cuando alguien habla desde ese lugar, no necesitas que te convenza, lo sientes verdadero. No porque tenga todas las respuestas, sino porque no finge tenerlas. La autoridad silenciosa se permite decir, esto no lo sé, esto aún lo estoy aprendiendo, esto me costó, y en esa honestidad paradójicamente se vuelve más fuerte, porque ya no compite con ideales inalcanzables, compite con la verdad. A cierta etapa de la vida, uno deja de buscar líderes carismáticos, y empieza a valorar a quienes viven alineados. Personas que no hablan de equilibrio, lo encarnan. Que no predican límites, los respetan. Que no prometen paz, la transmiten. La autoridad silenciosa no necesita estar en todos lados. No necesita opinión sobre todo. Sabe elegir sus batallas. Y eso también es poder. Porque el verdadero poder no es controlar, es no necesitar hacerlo. Esta voz no te empuja a ser mejor, te invita a ser más honesto, no te exige más esfuerzo, te propone menos autoengaño, no te dice que todo va a estar bien, te recuerda que puedes estar bien contigo incluso cuando no todo lo está. Y eso es profundamente liberador. Cuando conectas con esta autoridad interna, algo cambia. Dejas de correr detrás de validación externa, dejas de compararte, dejas de demostrar, empiezas a elegir con calma, con criterio, con respeto por tus tiempos. La autoridad silenciosa no es pasiva, es firme sin ser rígida. Sabe decir no sin culpa, sabe decir sí sin traicionarse, no necesita explicar cada decisión, confía en su brújula interna. Y esa confianza se contagia, no porque quiera influir, sino porque vive alineada. Este bloque de la historia no busca inspirarte con euforia, busca algo más profundo, recordarte que dentro de ti también existe esa voz, no la que grita miedo, no la que repite exigencias heredadas, la voz serena, la que ya vivió, la que ya aprendió. Tal vez estuvo silenciada mucho tiempo por ruido externo, por expectativas ajenas, por urgencias que no eran tuyas, pero sigue ahí, esperando que le des espacio, que bajes el volumen del mundo, que escuches sin apuro, porque cuando la autoridad silenciosa guía, no necesitas correr, solo avanzar con más verdad. Y eso, a esta altura de la vida, es una forma muy poderosa de libertad. Existe una idea que genera más cansancio que motivación, la idea de que para cambiar hay que destruirlo todo y volver a empezar, como si la única forma de mejorar fuera borrar la historia, como si lo vivido no sirviera, como si todo lo construido fuera un error. Esa idea asusta,
especialmente cuando ya has invertido años, energía y afecto en una vida que, aunque imperfecta, también te sostuvo. Pero aquí hay una verdad más amable y mucho más realista. No siempre necesitas empezar de cero para vivir mejor. A veces, lo único que necesitas es recolocarte dentro de lo que ya existe. Cambiar no siempre significa renunciar. Muchas veces significa ajustar. Ajustar la manera en que te hablas. Ajustar los límites que permites. Ajustar el ritmo con el que te exiges. No es una revolución externa, es una reorganización interna. La posibilidad realista no promete una vida perfecta, promete algo más valioso, una vida más habitable. Habitable emocionalmente, habitable mentalmente, habitable para quien eres hoy, no para quien fuiste, ni para quien otros esperan que seas. Durante años, funcionaste en modo supervivencia, hiciste lo necesario, cumpliste, respondiste. Ese modo fue útil, te trajo hasta aquí, pero no está diseñado para durar para siempre, y reconocer eso no invalida nada de lo que hiciste, solo indica que estás listo para otro nivel de conciencia. La posibilidad realista empieza con una pregunta simple: ¿qué puedo hacer diferente sin romperlo todo? Tal vez no necesitas cambiar de trabajo, tal vez necesitas cambiar la forma en que cargas con él, tal vez no necesitas irte de una relación, tal vez necesitas dejar de desaparecer dentro de ella, tal vez no necesitas grandes decisiones, tal vez necesitas pequeñas coherencias diarias, decir lo que sientes con más claridad, descansar sin culpa, pedir ayuda sin sentirte débil. Pequeños ajustes sostenidos crean grandes alivios. La mente suele resistirse porque cree que cambiar es peligroso. Asocia cambio con pérdida, con caos, con incertidumbre. Pero la posibilidad realista no te lanza al vacío. Te invita a mover un poco el eje, a dejar de vivir siempre en función de lo urgente, a incluirte en tus propias prioridades. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente transformador. No se trata de hacer más, se trata de hacer con más conciencia, de dejar de postergarte por inercia, de dejar de exigirte desde voces que ya no te representan. La posibilidad realista entiende algo clave: el cansancio no siempre se cura descansando, a veces se cura dejando de traicionarte. Cuando empiezas a respetar tus límites, la energía cambia. Cuando te hablas con menos dureza, la carga se aligera. Cuando dejas de compararte, aparece la paz. Nada de eso requiere empezar de cero, requiere valentía emocional. Valentía para admitir que algo ya no funciona igual. Valentía para ajustar sin dramatizar. Valentía para elegirte sin culpa. La sociedad glorifica los cambios radicales, pero rara vez muestra el desgaste que dejan. Los cambios más duraderos suelen ser silenciosos, casi invisibles, pero profundamente estables. Cambiar la forma en que reaccionas, cambiar la forma en que te hablas, cambiar la forma en que interpretas lo que te pasa. Eso es evolución. La posibilidad realista no promete resultados inmediatos, promete coherencia sostenida. Y la coherencia, con el tiempo, crea confianza interna. Empiezas a confiar en ti, en tu criterio, en tu capacidad de cuidarte. Dejas de vivir con la sensación constante de que algo va a romperse, porque ya no estás forzando una vida que no te calza. Te ajustas, y cuando te ajustas, respiras mejor. Esta etapa no necesita prisa, necesita presencia, no necesita decisiones heroicas, necesita elecciones honestas. Tal vez no vas a cambiar todo, pero vas a cambiar cómo lo habitas, y eso lo cambia todo. La posibilidad realista no te promete una vida nueva, te ofrece algo más sólido, una vida más fiel a quien eres hoy, sin negar el pasado, sin idealizar el futuro, con respeto por el camino recorrido. Y cuando entiendes eso, el miedo baja, la resistencia se suaviza, y aparece una calma distinta. No la calma de tener todo resuelto, sino la calma de saber que no necesitas huir de tu vida para estar en paz con ella. Solo necesitas empezar a vivirla desde un lugar más verdadero. Hay un momento en que nadie más puede decirte qué hacer.
no porque estés perdido, sino porque ya escuchaste suficientes voces externas. A esta altura de la vida, el verdadero llamado no viene en forma de urgencia. Viene como una pregunta silenciosa que insiste, aunque intentes ignorarla. No grita, no acusa, no exige, solo está ahí. Y suele aparecer cuando todo parece estable, pero algo dentro no descansa. Ese llamado no te pide que cambies de vida de un día para otro. No te empuja a decisiones impulsivas. No te promete recompensas inmediatas. Te invita a hacerte cargo, sin culpa, porque hay una diferencia enorme entre culparte por el pasado y responsabilizarte del presente. La culpa mira hacia atrás para castigarte. La responsabilidad mira hacia adelante para elegir. Y este llamado tiene que ver con eso, con dejar de vivir en automático, con dejar de repetir hábitos emocionales que ya no te representan, con dejar de postergar lo que sabes que necesitas atender. No se trata de reprocharte lo que no hiciste. Se trata de reconocer lo que ahora sí puedes hacer. Tal vez durante años no fue posible. Tal vez no tenías recursos. Tal vez estabas sosteniendo demasiado. Eso no te hace débil. Te hace real. Pero ahora algo cambió. No afuera, adentro. Ahora tienes más claridad, más experiencia, más conciencia de tus límites. Y con esa conciencia viene una responsabilidad nueva, la de no seguir traicionándote, no desde el juicio, desde el respeto. El llamado interno no te dice, tienes que. Te pregunta, ¿quieres seguir viviendo así? Y esa pregunta incomoda porque no acusa a nadie más. No señala culpables. Te devuelve el poder. Por eso muchas personas la evitan. Porque responder implica elegir. Y elegir implica soltar excusas que antes te protegían. Excusas legítimas, sí, pero excusas al fin. El llamado interno no te pide perfección. Te pide presencia. Presencia para notar cuando dices sí por miedo. Presencia para notar cuándo callas para evitar conflicto. Presencia para notar cuándo te abandonas para sostener a otros. Y cada vez que lo notas, aparece una pequeña oportunidad de hacer algo distinto. No grande, no heroico, distinto. Decir lo que sientes con calma. Pedir espacio sin justificarte. Descansar sin sentirte improductivo. Pequeñas decisiones conscientes cambian la relación que tienes contigo. El llamado interno no es una voz dura, es una voz firme. No te presiona, te espera, porque sabe que forzarte sería repetir el mismo patrón que te cansó. Esta responsabilidad no viene con castigo, viene con alivio. El alivio de dejar de vivir dividido, de dejar de hacer por fuera lo que contradice lo que sientes por dentro. Cuando empiezas a escucharte, algo se alinea. No todo se resuelve, pero todo se vuelve más claro. La responsabilidad sin culpa es entender que nadie va a venir a salvarte, pero tampoco necesitas ser salvado. Solo necesitas acompañarte mejor. Dejar de hablarte como enemigo. Dejar de exigirte desde el miedo. Dejar de postergarte esperando un momento ideal que no existe. El momento es este. No para cambiarlo todo, para cambiar la forma en que te tratas. El llamado interno también implica aceptar límites. Aceptar que no todo se puede, que no todo depende de ti, que no todo va a salir perfecto, y aún así, elegirte. Elegirte no como prioridad egoísta, sino como base. Porque cuando tú estás bien contigo, todo lo demás se ordena mejor. No necesitas anunciar tus cambios. No necesitas explicarlos a todos. No necesitas aprobación. Este proceso es íntimo, silencioso, pero profundamente transformador. Tal vez otros no lo noten de inmediato, pero tú sí. Notas que respiras mejor, que reaccionas menos, que te traicionas menos. Y eso genera una paz distinta, no la paz de tener todo bajo control. La paz de estar alineado. El llamado interno no se va. Puedes ignorarlo por un tiempo. Puedes distraerte, pero siempre vuelve, con la misma pregunta.
más suave, más clara, porque no viene a exigirte una nueva vida, viene a invitarte a vivir la que tienes con más verdad. Y cuando finalmente respondes, aunque sea con pasos pequeños, no sientes euforia, sientes algo mejor, dignidad. La dignidad de saber que, a partir de ahora, no vas a seguir viviendo en contra de ti. Y eso, en esta etapa de la vida, es una de las decisiones más valientes que puedes tomar. Llegar hasta aquí no fue casualidad, no fue suerte, no fue fácil. Fue consecuencia de todo lo que atravesaste, incluso de aquello que nadie vio. Porque vivir no siempre deja marcas visibles. Muchas de las más profundas se quedan adentro, moldeando la forma en que miras, decides y sigues. Este cierre no es un final, es un punto de integración, un momento para reconocer que no necesitas correr para demostrar nada, que no estás tarde, que no te falta nada esencial. Te sobran experiencias, te sobra conciencia, te sobra verdad. Y eso cambia la forma de continuar. Durante años, quizá pensaste que avanzar significaba empujar, resistir, aguantar. Pero ahora sabes algo distinto. Continuar también puede ser aflojar. Aflojar la culpa, aflojar la exigencia, aflojar la necesidad de aprobación. No porque te rindas, sino porque ya no necesitas pelear contigo. Este punto de la vida no te pide velocidad, te pide dirección. No te pide demostrar fortaleza, te pide honestidad. No te pide ser más, te pide ser más fiel. La dignidad no está en hacerlo todo, está en elegir que sí y que no. Está en reconocer cuando algo ya no suma, en aceptar cuando necesitas parar, en permitirte cambiar sin pedir permiso. Continuar con claridad es entender que no tienes que repetir viejos patrones para sentirte seguro, que puedes construir estabilidad sin traicionarte, que puedes sostener lo importante sin cargarte de más. La claridad no elimina los problemas, te permite mirarlos sin miedo, te permite tomar decisiones sin urgencia, te permite equivocarte sin destruirte, y eso es una forma muy profunda de paz. A esta altura, ya sabes que la vida no es lineal, que hay avances y retrocesos, que hay momentos de fuerza y momentos de duda. Pero también sabes algo más. Ya no necesitas probar tu valor. Tu valor está en haber llegado, en haberte sostenido, en no haberte cerrado del todo, incluso cuando dolía. Este cierre honra eso. Honra la capacidad de seguir sin endurecerte, de aprender sin volverte cínico, de mirar atrás sin quedarte atrapado ahí. Porque la dignidad no se grita, se encarna, se nota en la forma en que te hablas, en cómo pones límites, en cómo eliges dónde quedarte y de dónde irte. Continuar con claridad no significa tener todas las respuestas, significa confiar en tu criterio. Confiar en que puedes ajustar el rumbo si hace falta. Confiar en que puedes cuidarte mejor que antes. Confiar en que no necesitas volver a empezar para estar en paz. Este punto no exige grandes promesas, exige presencia. Presencia para no volver a abandonarte. Presencia para escuchar cuando algo ya no encaja. Presencia para honrar lo que sí. Tal vez el mundo no cambie. Tal vez algunas cosas sigan igual. Pero tú no. Y eso es suficiente. Porque cuando cambias la forma en que te relacionas contigo, todo se reorganiza alrededor. La dignidad también está en aceptar que algunas etapas se cierran sin ruido, sin ceremonias, sin aplausos. Se cierran con comprensión, y desde ahí, algo nuevo se abre, no espectacular, no inmediato, real, una forma de vivir más tranquila, más alineada, más tuya. No necesitas acelerar, no necesitas compararte, no necesitas justificar tu proceso. Este camino es interno y es válido. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti ya eligió no volver atrás, no en el sentido de negar el pasado, sino en el de no vivir desde él. Ahora sigues con lo que sabes, con lo que sientes, con lo que eres, y eso es más que suficiente para continuar con dignidad. No como quien corre para alcanzar algo,
sino como quien camina sabiendo hacia dónde va, con calma, con respeto, con claridad, y desde ese lugar el futuro ya no asusta. No porque sea perfecto, sino porque ahora tú estás presente en él. Ese es el verdadero cierre, no el final de una historia, sino el comienzo de una forma más honesta de vivirla.